viviendo toda esta situación, nunca tampoco está de más ver y recordar cómo poderlo prevenir, cómo lo estamos manejando los uruguayos, cuáles son las mejores medidas. Y es por eso que estamos en el móvil de Desayunos Informales con Silvia Guerra, magíster en epidemiología, especialista en control de infecciones hospitalarias e integrante del Comité de Infecciones del SMI. Silvia Guerra, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, buenos días para todos. Bien, buenos días. Bueno, estábamos diciendo que nunca está de más recordar, porque te veo además allí atrás, tienes justo unas imágenes de niños, y explicarle también a nuestros niños cuáles son las medidas de prevención, cuáles son los síntomas y cómo nos tenemos que manejar. Bien, yo creo que lo más importante de todo en esta etapa en la que estamos pasando es respetar el distanciamiento social, ¿no? Y dentro del respeto de eso y la permanencia en el hogar, también tener buenas prácticas en el hogar y tener cuidado con las visitas, porque hay gente que entiende que el distanciamiento es ir a lugares donde está conglomerada la gente, que es correcto, pero también hay que cortar los vínculos interfamiliares de ir de un domicilio a otro, porque todavía hay gente que sigue contactando con personas enfermas, y estar haciendo visitas domiciliarias porque son familiares no los libra de que alguno pueda traer la enfermedad y se puedan contagiar. O sea que una de las recomendaciones es, además de respetar el distanciamiento social, tratar de que no vengan visitas a la casa, porque eso también es parte de lo que tenemos que hacer ahora para bloquear la transmisibilidad de este virus, ¿no? El máximo el contacto social, el vínculo social, digamos. Exactamente, exactamente. Yo creo que una de las cosas más importantes es que la gente se confía en que va a tener síntomas y que si tiene síntomas va a tomar medidas. Y lamentablemente hay una proporción importante de personas que enferman de coronavirus que no manifiestan ningún síntoma. Y dentro de ese grupo quizás están muchos los niños y los jóvenes. Y esto también es un problema porque si vamos a esperar a hablar con una persona a 2 metros o a tener conductas adecuadas de higiene de mano, etcétera, solo cuando sepamos un caso va a ser tarde. Porque cuando sepamos un caso dentro de nuestra familia, posiblemente otros de esa familia ya se han contagiado. O cuando sepamos un caso en nuestro ambiente laboral, posiblemente otros compañeros de trabajo en contacto cercano y estrecho se han podido enfermar también. Silvia, ¿hay alguna fase más contagiosa? ¿Algún momento del desarrollo de la enfermedad que ya se sepa que es el momento más contagioso? Bueno, posiblemente las personas que están más graves tengan mucho más viremia que los que no están graves. Pero yo creo que el mensaje es que tenemos que tomar las medidas siempre y tenemos que incorporar dentro de nuestras prácticas la frecuencia. Bien, ahí se nos cortó el móvil, vamos a ver si lo podemos retomar, sí. Hablando de las medidas. Y también muchas de las dudas que van surgiendo ahora tienen que ver con el periodo, ¿no? Con claro. ¿Qué pasa si sos asintomático? Ahí retomamos el contacto. Silvia, ¿nos escuchás? Cuando más se contagia es cuando están los síntomas y cuanto más peor agrava la persona, pero aún así todo el periodo de incubación que hay que tener en cuenta, ¿no? De tanto que se habla estos 14 días. Hola. Sí, ahí te escuchamos perfecto, Silvia. Hola. Bien. Yo creo que hay que tener cuidado con los mensajes que damos, ¿no? No importa qué tanto riesgo de contagio, si hay más o hay menos. Hay riesgo de contagio. Hay riesgo de contagio todo el tiempo. En la etapa presintomática, en la etapa sintomática y en los pacientes enfermos asintomáticos. O sea, sin ninguna señal de que están enfermos. Entonces, no podemos cuantificar los riesgos en este momento, porque el riesgo existe. No tenemos que esperar a saber en nuestra familia que hay un caso para tomar las medidas. Hay que tomarlas ahora. Creo que ayer escuchaba en la tele que alguien decía, hay un solo paciente en CTI. El mensaje es, ya hay un paciente en CTI. Ese es el mensaje. Tenemos que entender, no esperemos a tener una diseminación masiva, tenemos que tomar las medidas en el día de hoy, mañana puede ser tarde.
Quería consultarte, hablábamos recién con el tema del contagio, ¿no? Del que es asintomático que también contagia, el que es portador. ¿Por cuánto tiempo contagia? Y además quería preguntarte por ese periodo ventana, porque hay algún caso en donde el test da negativo, le vuelven a hacer el test y da positivo. ¿Cómo es ese periodo? Bueno, sí, eso ha pasado. Está publicado personas que dan negativo y a medida que avanza la enfermedad se convierten en positivos. La recomendación de la OMS es que si una persona enfermó, luego se prolongue por 14 días más, además de los 14 habituales, 14 días más su aislamiento. Fundamentalmente tengamos en cuenta esto. Hay una etapa presintomática que algunas de las publicaciones que he leído hablan de un 70% de contagio en la etapa presintomática en alguna de las publicaciones. O sea que, vuelvo a decir, alta transmisibilidad, transmisibilidad con pacientes con síntomas o sin síntomas, transmisibilidad intrafamiliar o de núcleos muy cercanos como los laborales, muy frecuente. Entonces, el único camino que queda aquí es tomar las medidas de prevención desde hoy por siempre, al menos, digamos, hasta que coronavirus deje de ser un problema de salud pública. Bien, te quería consultar por varios temas que hay diferentes versiones, o por lo menos la gente hace de todo lo que puede. Uno son los remedios caseros, cuando te dicen, bueno, o hacerse vagos con el vapor, o tomar bebidas muy calientes, porque eso puede servir, y hablan de mitos caseros. Y por otro lado, cómo utilizar bien la mascarilla y quiénes deberían utilizarla. Bueno, esa es una buena pregunta. Por los remedios caseros les voy a decir que el tratamiento de coronavirus es básicamente en este momento sintomático. Si tenés fiebre, bajar la fiebre. Si no respirás bien, ir al hospital para el aporte de oxígeno. Y hay algunos ensayos clínicos con medicación que me parece que es más del campo médico, que no, sobre eso no quisiera hablar. Bien. Pero sí lo que usted dice sobre la mascarilla. La mascarilla está pensada para protegernos de un enfermo cuando tenemos un contacto estrecho. Entonces, a nivel familiar, ¿dónde tenemos que usar una mascarilla? La tenemos que utilizar cuando estamos cuidando a un enfermo en casa y ese enfermo tiene que salir, por ejemplo, del lugar donde está haciendo su internación domiciliaria, entre comillas. Por ejemplo, una persona está enferma en una casa donde hay 2 dormitorios. Se le asigna un dormitorio al enfermo y se utiliza el otro dormitorio, o mucha gente utiliza también la sala para los que están sanos. El enfermo tiene que hacer su cuarentena ahí adentro y evitar el contacto con la familia. Si tiene que ir al baño porque no tiene un baño independiente, tiene que utilizar una máscara para protegerse, para él no contaminar el entorno mientras se desplaza al baño. Esa es la mejor recomendación. O sea, que sea el enfermo el que utilice la máscara. Y obviamente que cuando él se quita la máscara, buena higiene de mano y conservarla, porque no va a haber posibilidades de que nosotros podamos utilizar todos los días máscaras diferentes para todos los pacientes que se pueden generar. Ahora, para personas que, por ejemplo, están acompañando a un enfermo en el hospital, etcétera, si es que el hospital permite que haya acompañantes, es necesario que esa persona utilice una máscara quirúrgica. La clave del uso de una máscara quirúrgica es saberla poner y quitar, pero básicamente lavarse las manos bien con agua y jabón al retirar la máscara y no andar con la máscara en los bolsillos, o sea, no tiene mucho sentido que usted tenga una práctica adecuada de no tocársela adelante al retirársela, si luego la va a arrollar y va a andar con ella en el bolsillo. Entonces, la clave aquí está en que los enfermos tomen conciencia que tienen que evitar el contagio de su entorno utilizando ellos máscara quirúrgica. Y por todos aquellos casos en los cuales hay enfermos que no conocemos, es que insistimos que los diálogos entre personas tienen que ser a más de 1 metro. Tenemos que acostumbrarnos a no hablar uno encima del otro, y esta es la realidad. ¿Por qué? Porque no basta con una tos y un estornudo. También hay personas que cuando hablan liberan gotas y de esa forma también contaminan. Entonces,
mantener la distancia más de 1 metro es tan efectivo como utilizar una máscara el que no está enfermo, ¿no? Bien. Silvia Guerra, muchísimas gracias por este móvil, por toda la información. Estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Hacemos una tanda en Desayunos Informales. Le pones los efectos en vivo.